Creciste amándolos. Kiko, Don Ramón, la Chilindrina, el profesor Girafales. Nombres que definieron tu infancia y que hoy son los restos de una masacre emocional. Nos vendieron una familia, pero nos entregaron un cementerio de amistades. Y en el centro de esta destrucción hay un nombre que se repite como una maldición en los pasillos de Televisa, Florinda Meza. Mientras el mundo lloraba de risa, ella tejía el plan para que Roberto Gómez Bolaños se olvidara de sus amigos, de su sangre y de su propia dignidad. No fue el paso de los años lo que mató la magia, fue la ambición de la mujer que se revolcó con toda la vecindad para terminar siendo su única dueña. Hoy en Vidas de Impacto, abrimos el expediente prohibido. Como Florinda desterró a Carlos Villagrán, humilló a un Ramón Valdés ya agonizante y convirtió los últimos suspiros de Chespirito en un negocio exclusivo. Prepárate para la autopsia de una traición que Televisa intentó ocultar bajo llave. Esta no es la comedia que viste de niño, es la historia de cómo una sombra apagó la luz de todo un continente. Bienvenidos a Vidas de Impacto. Hoy, el fin de la vecindad. La dictadura oculta de Florinda Meza. Para entender la caída de este imperio, hay que dejar de lado la nostalgia y mirar la podredumbre que se escondía detrás de la escenografía de cartón. Florinda Meza no entró a la vecindad como una colega, entró como un parásito emocional con una ambición tan afilada que podía cortar el aire del set. Mientras el mundo veía a una actriz interpretando a una mujer amargada frente a las cámaras, en la realidad, Florinda estaba ejecutando una operación de caza de la que nadie saldría ileso. Roberto Gómez Bolaños era un hombre brillante, sí, pero con un ego frágil y una sed de control que lo hacía vulnerable. Florinda olió esa debilidad. Ella no se conformó con un sueldo, ella quería el trono, las llaves de la caja fuerte y la voluntad del hombre más poderoso de la televisión. Mientras sus compañeros se partían el alma ensayando para que el público riera, ella se dedicaba a inyectar veneno en el oído de Roberto. Ellos brillan porque tú los dejas, Carlos se cree más que tú, Ramón es un mal ejemplo, susurros constantes, cizañosos, diseñados para sembrar la paranoia en el genio. Fue una invasión táctica. Florinda empezó a usar su cuerpo y su supuesta agudeza intelectual para desplazar a la verdadera columna vertebral de Roberto, su esposa Graciela y sus 6 hijos. No le importó destruir un hogar, el objetivo era la corona de Televisa. En los pasillos se comentaba con asco cómo ella mutaba, de ser una actriz que apenas podía seguir el ritmo a convertirse en la jefa de facto. No tenía el talento de la Chilindrina ni el carisma de Kiko, pero tenía algo mucho más peligroso, el control total sobre la libido y la mente del dueño del programa. El ambiente en el set se volvió irrespirable. Imaginen la tensión. Florinda llegaba con aires de primera dama, mirando por encima del hombro a quienes antes eran sus iguales. Empezó a corregir libretos que ella no escribió, a detener grabaciones si la luz no favorecía su perfil y a humillar a los técnicos frente a un Roberto que, hechizado o cobarde, bajaba la mirada y guardaba un silencio cómplice que dolía más que un insulto. Ella no pedía espacio, lo arrebataba. Lo que el público no vio fue cómo ella fue asfixiando la alegría del grupo. Cada risa de Kiko que duraba un segundo más de lo debido era reportada por ella como una falta de respeto al maestro. Florinda Meza se convirtió en el filtro del aire que Roberto respiraba. Si ella no lo autorizaba, el aire no pasaba. Esta es la historia de una mujer que no buscaba amor, sino sumisión. El caballo de Troya había abierto sus compuertas y, dentro, no venían soldados, sino un ego insaciable que estaba a punto de devorar la infancia de todo un continente. La vecindad ya no era de los niños, ahora era el campo de juego de una mujer que no sabía jugar limpio. Una vez que Florinda Meza se instaló en la alcoba y en la agenda de Roberto Gómez Bolaños, el set de El Chavo del Ocho dejó de ser un estudio de televisión para convertirse en un campo de concentración emocional. Ya no se respiraba creatividad, se respiraba miedo. El aire se volvía denso cada vez que los tacones de Florinda resonaban en el suelo, porque todos sabían que ese sonido no anunciaba a una actriz, sino a la censora suprema. Roberto, el hombre que antes bajaba a los camerinos a compartir bromas con su equipo,
de pronto fue rodeado por una muralla de frialdad. Florinda construyó el cerco de hierro, una aduana humana donde ella decidía quién hablaba, quién entraba y hasta quién respiraba cerca del maestro. Testimonios ocultos de la época relatan cómo ella empezó a confiscar el tiempo de Roberto. Si un actor quería sugerir un cambio en el guión, debía pedir audiencia con ella. Si un técnico necesitaba una instrucción, recibía un grito de Florinda. Ella se autoproclamó la voz de Roberto, incluso cuando él estaba presente y mudo, observando cómo su propia creación era secuestrada por el ego de una mujer que no conocía límites. Pero el verdadero morbo, lo que realmente genera náuseas en los pasillos de Televisa, era el placer casi quirúrgico con el que Florinda ejercía el maltrato hacia los más débiles. Ella no se enfrentaba a los ejecutivos, ella se ensañaba con los de abajo. Humillaba a los maquilladores frente a todos por un tono de polvo mal aplicado. Detenía grabaciones de miles de dólares porque sentía que el resto del elenco no le estaba dando el nivel de respeto que su posición de pareja del jefe le otorgaba. No era profesionalismo, era terrorismo laboral. Usaba el poder de la cama para dictar las leyes del set. El grupo, antes unido por la pobreza y el hambre de éxito, se fracturó bajo el peso de la sospecha. Florinda instauró un sistema de espionaje digno de una guerra fría. Se dice que ella premiaba a quienes le llevaban chismes sobre los demás y castigaba con el hielo o con la reducción de líneas en el guión a quienes se atrevían a cuestionar su autoridad. Roberto, cegado por una dependencia que muchos califican de patológica, permitía que su musa pisoteara la dignidad de hombres y mujeres que llevaban años construyendo su imperio. ¿Cómo pudo un hombre que escribió sobre la nobleza del Chavo permitir que su propia mujer se convirtiera en la villana más temida de la vida real? La respuesta es oscura. Florinda lo convenció de que todos eran sus enemigos, que todos querían robarle su fortuna y su gloria, y que solo ella era su única aliada fiel. El cerco se cerró tanto que incluso la familia de sangre de Roberto empezó a ser vista como una amenaza. Ella no quería compartir a su trofeo de oro con nadie. El set de La Vecindad, ese lugar que para millones era un refugio de ternura, se convirtió en una jaula de cristal donde el genio vivía prisionero de su propia inseguridad, vigilado las 24 horas por una mujer que no descansaría hasta que el último vestigio de la vieja guardia fuera erradicado. El cerco de hierro no era para proteger a Roberto del mundo, era para proteger los intereses de Florinda sobre el cadáver artístico de una leyenda que ya no podía gritar por ayuda. La tensión en el set de La Vecindad no se podía ocultar más, y el aire se cortaba con un cuchillo cada vez que Carlos Villagrán, el eterno Kiko, entraba a escena. Pero para entender esta ejecución pública, hay que alejarse de las luces y entrar en la penumbra de los camerinos, donde la verdadera villana no llevaba rulos, sino una ambición que rayaba en lo patológico. Florinda Mesa no solo había conquistado el corazón del dueño del imperio, se había propuesto extirpar cualquier rastro de competencia que amenazara su dominio absoluto. Y Carlos Villagrán, el actor que se robaba las carcajadas del continente, tenía un pecado imperdonable a los ojos de la nueva dueña del circo. Él conocía la versión de Florinda antes de la máscara de poder. El morbo de esta traición se alimenta de un secreto a voces que Televisa intentó sepultar bajo toneladas de contratos de confidencialidad, el romance previo entre Florinda y Villagrán. Ella, en su ascenso meteórico, no podía permitir que el maestro recordara que su musa había sido antes la pareja de su subordinado. Carlos era un recordatorio viviente de un pasado que ella quería borrar con fuego. Cada vez que el público gritaba el nombre de Kiko con más fuerza que el de Chespirito, Florinda aprovechaba la inseguridad latente de Roberto para clavar el puñal de la cizaña. «Se está robando tu brillo», le susurraba al oído mientras compartían la cama que antes pertenecía a la madre de los hijos de Roberto. «Él cree que el programa es suyo porque tú eres demasiado blando». Fue una campaña de desprestigio quirúrgica. Florinda empezó a usar su posición para minar la moral de Villagrán frente a todo el equipo técnico. Si Carlos improvisaba una genialidad, ella detenía la grabación alegando que ensuciaba la visión de Roberto.
Convirtió el set en un tribunal donde ella era juez, parte y verdugo. Roberto Gómez Bolaños, un hombre que para muchos ya estaba bajo una especie de secuestro emocional, empezó a ver a su mejor amigo a través de los ojos inyectados de odio de su mujer. El carisma de Kiko, que debería haber sido el orgullo del creador, se transformó en una amenaza existencial gracias a la narrativa venenosa que Florinda construía noche tras noche. La manipulación alcanzó niveles de crueldad insoportables cuando Florinda logró que los derechos del personaje de Kiko se convirtieran en una soga al cuello para Villagrán. No le bastaba con sacarlo del programa, quería aniquilarlo profesionalmente. Quería que al salir de la vecindad, Carlos Villagrán no fuera más que un recuerdo borroso, un paria sin nombre. El exilio de Kiko a Venezuela no fue una búsqueda de nuevos horizontes, fue una huida desesperada de una red de acoso laboral y personal tejida por la mujer que Roberto llamaba su tesoro. Imaginen la escena desgarradora, un elenco que había sido una familia, ahora dividido por el miedo a las represalias de la jefa. Los compañeros bajaban la mirada cuando Carlos pasaba, temerosos de que una muestra de afecto hacia el traidor les costara su propio puesto. Florinda observaba desde la sombra del director, con una sonrisa gélida, viendo cómo el hombre que alguna vez la amó era escoltado fuera de los estudios por orden del hombre que ella ahora controlaba como a un títere. No hubo despedidas, no hubo agradecimientos por los años de gloria compartida. Solo hubo el silencio sepulcral de una victoria obtenida a base de traición y despecho. Con la salida de Villagrán, Florinda Mesa no solo eliminó a un rival artístico, envió un mensaje sangriento al resto del elenco. En esta vecindad, la única estrella que se permite brillar junto al sol es la que duerme con él. El sacrificio de Kiko fue la prueba de fuego de su poder, la confirmación de que ella podía destruir amistades de décadas con un solo movimiento de lengua. Pero mientras ella celebraba su triunfo sobre las cenizas de la fraternidad, una nueva enemiga empezaba a ganar fuerza entre las sombras de los camerinos de mujeres. El trono de Florinda estaba manchado de la sangre profesional de sus amigos, y la guerra por la vecindad estaba lejos de terminar, porque el odio que ella sembró ese día germinaría en una batalla legal que duraría hasta la tumba. El silencio en el Foro 2 de Televisa no era un silencio de respeto, era un silencio de muerte. Cuando el sonido de los tacones de Florinda Mesa resonaba en el pasillo, el equipo técnico dejaba de respirar. No era una actriz llegando a su lugar de trabajo, era una fuerza de ocupación tomando posesión de su territorio. Imaginen la escena. Hombres que habían trabajado con los directores más rudos de México, bajando la mirada ante una mujer que no necesitaba gritar para destruirte. Le bastaba un susurro al oído de Roberto, una mirada gélida o un simple gesto de desprecio para que un maquillador con 20 años de carrera terminara el día recogiendo sus cosas en una caja de cartón. El morbo de esta historia está en la humillación sistemática. Se cuenta que Florinda instauró un régimen de segregación digno de una pesadilla. Mientras ella y Roberto disfrutaban de lujos privados, el resto de los mortales del equipo era tratado como escenografía desechable. Ella no los veía como compañeros, los veía como herramientas. Si un iluminador no lograba borrarle una arruga con la luz, ella detenía la producción entera, costándole miles de dólares a la empresa, solo para demostrar que su vanidad pesaba más que el presupuesto. Era un ejercicio de poder casi erótico, el placer de saber que podía detener el mundo de Chespirito con un solo capricho. Pero lo que realmente te revuelve el estómago es el papel de Roberto Gómez Bolaños. El hombre que predicaba la nobleza del Chavo se había convertido en un espectador de piedra ante la crueldad de su mujer. Hay testimonios que relatan cómo, en medio de una grabación, Florinda podía insultar la inteligencia de un asistente hasta hacerlo llorar, y Roberto, el genio, simplemente se ajustaba a los tirantes y miraba hacia otro lado. Fue una traición al espíritu de su propia obra. Ella no solo lo aisló de sus amigos, le extirpó la columna vertebral moral. Roberto era el rey, pero Florinda era la mano que movía la corona, y esa mano siempre estaba cerrada en un puño. La paranoia era el oxígeno del set. Nadie sabía quién era el espía de Florinda.
Se decía que ella premiaba la delación. Quien le traía el chisme de qué decía Ramón Valdés en el camerino o de qué se reía María Antonieta de las Nieves, ganaba minutos extra en pantalla o un trato preferencial. Fue una Stasi disfrazada de comedia blanca. El set se llenó de sombras, de actores que grababan sus líneas y huían a sus casas para no tener que compartir un segundo más de lo necesario con la mujer que estaba devorando la alegría de la vecindad. Este no era un set de televisión, era un experimento de resistencia humana. Florinda Meza logró algo que ni el paso del tiempo pudo: convertir un símbolo de amor universal en un recuerdo manchado de amargura. Ella se encargó de que el aire en Televisa oliera a miedo y a resentimiento. El público veía risas en la pantalla, pero si hubieran podido girar la cámara 180 grados, habrían visto un cementerio de dignidades. La mujer que hoy se dice la viuda sufriente fue durante años la arquitecta de un infierno personal para cada persona que se atrevió a trabajar bajo su sombra. La máscara de la Popis era de plástico, pero la de la dictadora era de acero, y ese acero terminó por aplastar el corazón de la vecindad mucho antes de que se apagara la última cámara. El nombre de María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, se convirtió en el objetivo prioritario en la lista negra de Florinda Meza. Este no fue un simple pleito por derechos de autor, fue una cacería humana orquestada desde las sombras del poder absoluto, donde Florinda utilizó la firma y la fortuna de un Roberto Gómez Bolaños ya debilitado como un mazo para intentar aplastar a la mujer que el público amaba como a una hija. El morbo detrás de este juicio histórico es que, mientras Roberto se desvanecía físicamente, la agresividad de Florinda crecía, transformando una disputa profesional en una vendetta personal que olía a sangre, envidia y despecho. Para entender el nivel de toxicidad que se respiraba, hay que mirar las grietas que Televisa intentó sellar con cemento. Florinda no soportaba que María Antonieta hubiera tenido la audacia y la inteligencia de blindar legalmente su personaje. Ese acto de supervivencia fue interpretado por la dueña del imperio como una alta traición. La narrativa que Florinda le inyectó a un Chespirito ya cansado y manipulable fue letal. Le hizo creer que su hija ficticia era una ladrona que quería arrebatarle el pan a sus hijos reales. Fue un terrorismo judicial que duró años, una guerra de desgaste diseñada para quebrar la salud mental y la economía de la actriz. Florinda no quería justicia, quería la rendición incondicional y la humillación pública de quien se atrevió a desafiar su corona. Pero mientras los abogados devoraban la herencia en vida, Florinda ejecutaba su plan maestro de aislamiento, el destierro a Cancún. Bajo el pretexto de proteger los pulmones de Roberto del aire de la ciudad, ella lo arrancó de su entorno, de sus amigos y de su propia historia. La lujosa villa frente al mar no era un retiro paradisíaco, era una jaula de oro, un búnker inexpugnable diseñado para que nadie pudiera acceder al genio sin pasar por el filtro de su censura. Los hijos de Roberto, aquellos 6 herederos que representaban su vida antes de la llegada del huracán Meza, empezaron a vivir un calvario para ver a su padre. Se cuenta con horror en los pasillos de la industria que las llamadas eran interceptadas, las visitas eran fiscalizadas con cronómetro y los momentos de intimidad entre padre e hijos fueron borrados del mapa. Florinda Meza se había convertido en la única intérprete oficial de la voluntad de un hombre que, para muchos, ya solo era una cáscara vacía habitada por los miedos que ella misma le sembraba. ¿Cómo es posible que el hombre más querido de América Latina terminara sus días en un exilio emocional, custodiado por la mujer que había dinamitado todos sus puentes afectivos? La respuesta es tan oscura como aterradora. Florinda estaba preparando el terreno para el vacío que dejaría la muerte. Cada entrevista concedida, cada aparición pública de un Roberto visiblemente frágil, era una puesta en escena meticulosamente coreografiada. Ella controlaba el guión de su vejez, asegurándose de que la historia oficial lo pintara a él como el genio incomprendido, y a ella como la mártir que sacrificó su propia carrera para ser su enfermera y guardiana. Pero los que conocían la realidad sabían que, detrás de las caricias forzadas ante las cámaras,
Había una mujer que había borrado décadas de amistades con un solo movimiento de lengua, dejando a Roberto en un desierto de soledad donde solo ella tenía el control del agua. El clímax de esta manipulación alcanzó niveles de crueldad insoportables con la desconexión total del mundo exterior. Florinda no solo bloqueó a los actores, bloqueó la memoria. Se dice que en sus momentos de lucidez, Roberto lloraba en silencio al recordar a Ramón Valdés o al extrañar las locuras de aquel Carlos Villagrán que ella le obligó a odiar. Esas lágrimas de nostalgia eran secadas de inmediato por el discurso de rencor de Florinda, quien le recordaba cada supuesta traición para mantenerlo bajo su dominio. La verdadera traición de Florinda Mesa no fue solo hacia los compañeros de trabajo, fue una traición a la esencia misma de un hombre que merecía morir rodeado del calor de sus iguales y no entre las frías paredes de una mansión que se sentía como un mausoleo antes de tiempo. El mundo entero presenció el funeral en el Estadio Azteca, viendo a una Florinda Mesa rota de dolor sobre el féretro, pero para los conocedores de la trama oculta, esa fue su actuación más magistral. Fue el cierre perfecto de una obra de teatro que duró décadas, donde ella fue la única que siempre supo cómo terminaría el libreto. Mientras el público lloraba al ídolo, los expulsados de la vecindad contemplaban con amargura cómo la viuda negra del entretenimiento se erigía como la única heredera de un mito que ella misma ayudó a destruir desde adentro. Ella no solo se quedó con las llaves de la casa, se quedó con la voz de un hombre que ya no puede defenderse. Hoy, la verdad emerge de entre las ruinas de ese imperio. La muerte de la vecindad no fue un proceso natural, fue un asesinato premeditado de los vínculos humanos. La Chilindrina ganó el juicio legal, pero el daño emocional fue irreversible. La pregunta que sigue atormentando a quienes buscan la verdad es: ¿cuánto de lo que Roberto Gómez Bolaños expresó en su última década fue realmente su voluntad? ¿Y cuánto fue el ventriloquismo macabro de una mujer que ya estaba calculando el valor de las regalías del futuro? El silencio de los que fueron silenciados, de los que fueron humillados y de los que murieron en el olvido por orden de la primera dama, es el único testimonio que queda de cómo la ambición de una mujer pudo apagar la luz del lugar más feliz del mundo. Florinda Mesa no solo buscaba amor, buscaba el control total sobre la leyenda, y hoy, sentada en su trono de recuerdos y juicios, contempla cómo el odio que sembró sigue siendo el único legado que crece en los rincones de una vecindad que hace mucho tiempo dejó de reír. El velo de misterio que cubría la mansión de Cancún finalmente se rasgó con la noticia que el mundo se negaba a aceptar. El corazón de la comedia había dejado de latir. Pero con la muerte de Roberto Gómez Bolaños no llegó la paz, sino el inicio del acto más oscuro y agresivo en la vida de Florinda Mesa. Si el aislamiento en vida fue una estrategia de control, su papel como viuda de América se convirtió en una operación de limpieza histórica sin precedentes. Ella no solo quería heredar la fortuna, quería reescribir el pasado, borrando cualquier rastro de aquellos que, junto a Roberto, levantaron el imperio. La intensidad del dolor público que mostró ante las cámaras contrastaba violentamente con la frialdad con la que empezó a mover las piezas para consolidar su dominio absoluto sobre el cadáver artístico del genio. El funeral en el Estadio Azteca fue la puesta en escena definitiva. Mientras miles de personas lloraban la partida del Chavo, en las sombras de la organización se libraba una batalla de exclusión. Se dice que Florinda supervisó personalmente las listas de invitados, asegurándose de que aquellos traidores del pasado no pudieran acercarse ni siquiera al féretro. Carlos Villagrán, el hombre que le dio vida a Kiko y que compartió con Roberto los años de gloria más pura, tuvo que sortear un cerco de seguridad digno de un jefe de Estado para poder dar el último adiós a su amigo. La mirada que Florinda le lanzó a Villagrán en aquel encuentro fortuito no fue de consuelo, fue una advertencia: aquí ya no tienes lugar. El morbo de ese encuentro congeló la sangre de los presentes. Era la confrontación final entre la mujer que lo aisló y el amigo que fue desterrado por su culpa. Pero el verdadero horror comenzó cuando se abrieron los testamentos y se revelaron las cláusulas de silencio. Florinda Mesa no se conformó con ser la heredera de una parte sustancial de la fortuna.
ella se erigió como la guardiana de la moral y la memoria de Roberto. Utilizando su posición, inició una campaña agresiva para desacreditar cualquier intento de los antiguos compañeros por rendir homenaje al creador. Cada vez que María Antonieta de las Nieves o Rubén Aguirre intentaban hablar con nostalgia de los viejos tiempos, la maquinaria legal y mediática de Florinda se activaba para tildarlos de oportunistas o malagradecidos. Ella quería que el mundo creyera que Roberto solo fue feliz a su lado y que el resto del elenco no fueron más que empleados prescindibles que deberían estarle agradecidos de por vida por haberles dado un plato de comida. La agresividad de Florinda se tornó visceral cuando los hijos de Roberto intentaron recuperar el control sobre la obra de su padre. La tensión entre la viuda y los herederos de sangre de Gómez Bolaños alcanzó niveles de escándalo que se filtraron a la prensa como veneno puro. Se hablaba de bloqueos en las negociaciones para que los programas volvieran al aire, de disputas por el uso de la imagen de Chespirito y de una intransigencia que rayaba en el sabotaje. Florinda parecía preferir que los programas permanecieran guardados en una bóveda, fuera del alcance del público, antes que permitir que alguien más que ella tuviera la última palabra. Fue un secuestro póstumo. Ella mantenía como rehén la alegría de millones de niños para forzar a la familia a aceptar sus términos. En este punto de la historia, el suspenso se centra en las declaraciones que ella misma empezó a soltar en entrevistas, cargadas de una soberbia que erizaba la piel. Empezó a revelar intimidades de sus antiguos compañeros con una crueldad innecesaria, manchando la memoria de figuras ya fallecidas como Ramón Valdés. Al sugerir que el eterno Don Ramón tenía problemas de adicciones, Florinda cruzó una línea de la que no hay retorno. No era una anécdota. Era un ataque post-mortem hacia el actor más querido por el público, un intento desesperado por rebajar a los demás para que su propia figura y la de Roberto parecieran las únicas puras. La indignación de los hijos de Valdés y de los fans fue un incendio que ella alimentó con más desprecio, demostrando que su sed de poder no respetaba ni la tumba de los justos. La soledad de Florinda en su mansión, rodeada de los recuerdos de un hombre que ella misma ayudó a distanciar de la realidad, se convirtió en una imagen gótica del poder absoluto. Se dice que ella camina por las habitaciones que Roberto habitó, manteniendo todo intacto, como si el tiempo se hubiera detenido el día que él murió. Pero ese luto eterno se siente más como una guardia que como un homenaje. Ella custodia el mito para que nadie pueda tocarlo, para que nadie pueda contar la versión de la historia donde ella es la villana. La intriga crece cuando pensamos, ¿qué secretos guarda esa casa? ¿Qué cartas, qué diarios, qué confesiones de un Roberto arrepentido fueron destruidas por sus manos para proteger la imagen de la pareja perfecta? El impacto emocional de ver cómo la vecindad se desintegraba en una nube de demandas y ataques verbales fue el golpe final para una generación que creció creyendo en la solidaridad del Chavo. Florinda Mesa logró algo que parecía imposible, que el público empezara a sentir rechazo por la mujer detrás de los personajes. Su agresividad mediática, sus juicios constantes y su aire de superioridad terminaron por aislarla a ella también. Pero a diferencia de Roberto, ella se aisló por elección, por soberbia, por creer que su papel como musa le otorgaba el derecho de pisotear la dignidad de todo un continente que amaba a esos actores. Hoy, la historia de Florinda Mesa es el estudio de una ambición que devoró su propia leyenda. Ella se convirtió en la dueña del silencio de la vecindad. Mientras los programas siguen fuera del aire en gran parte del mundo por conflictos donde su nombre siempre aparece en el centro, el vacío que dejó Roberto Gómez Bolaños se llena con el eco de las batallas legales. La viuda negra del entretenimiento sigue sentada en su trono, defendiendo una verdad que ya nadie cree, mientras los fantasmas de Kiko, la Chilindrina y Don Ramón le recuerdan cada noche que, aunque ella se quedó con los derechos legales, ellos se quedaron con el corazón de la gente. La traición final de Florinda no fue contra el elenco, fue contra el mismo Roberto, al convertir su legado de amor en un campo de batalla donde solo reina el rencor y la codicia. El suspenso de esta historia no termina con un funeral,
termina con la lenta y amarga comprensión de que el lugar más feliz del mundo fue destruido desde adentro por la mujer que juró protegerlo, dejando tras de sí un rastro de sueños rotos y una vecindad que, por primera vez en su historia, ya no tiene nada de qué reír. El silencio en la mansión de Cancún, tras la partida del genio, no trajo la paz, sino el rugido de una guerra que nadie pudo contener. Con el cuerpo de Roberto Gómez Bolaños aún presente, se activó la maquinaria de una de las operaciones de control y apropiación del legado más agresivas que se hayan visto. Florinda Mesa, la mujer que pasó de ser la musa a la censora suprema, no iba a permitir que la muerte le arrebatara lo que tanto tiempo le costó construir, el dominio absoluto sobre cada recuerdo, cada sombra y cada palabra del universo de la vecindad. El verdadero impacto de este momento surge en la lectura del testamento, un evento que se sintió más como una sentencia de exilio para los hijos de sangre de Roberto. La tensión era eléctrica. Mientras sus 6 herederos buscaban el consuelo de la memoria de su padre, se estrellaron de frente contra un muro de abogados y cláusulas de confidencialidad diseñadas por la mente fría de Florinda. Ella no solo heredó propiedades y cuentas bancarias, ella se autoproclamó la dueña única de la verdad histórica. Utilizó aquel documento no como un testamento, sino como un arma para asegurar que nadie, ni siquiera la propia sangre de Roberto, pudiera mover un dedo sin su permiso. La agresividad de Florinda no se limitó a las notarías. Su siguiente movimiento fue un bloqueo total que dejó al mundo en shock. En un acto que muchos califican como la traición definitiva, empezó a poner trabas insalvables para que los programas volvieran a emitirse. ¿El motivo? Un conflicto de intereses donde su nombre y sus exigencias siempre debían estar por encima de todo. Prefirió que el mundo dejara de ver la obra de su esposo, que las nuevas generaciones olvidaran al héroe de la infancia, antes que ceder un ápice de control o de dinero a los hijos de Roberto. Fue un secuestro cultural. Millones de familias se quedaron sin su programa favorito porque la viuda decidió que, si ella no era la protagonista absoluta de la negociación, no habría trato para nadie. Pero lo que realmente encendió el odio del público fue cuando entró en el terreno de las calumnias. En un intento desesperado por mantenerse en el centro de atención y por limpiar su imagen a costa de los que ya no podían defenderse, cometió un pecado imperdonable: atacar la memoria de Ramón Valdés. En una entrevista que desató una tormenta de indignación, sugirió que el eterno Don Ramón ocultaba adicciones oscuras. No fue un comentario al azar, fue un ataque quirúrgico. Ella sabía que Ramón era el personaje más amado, incluso por encima del propio Chavo, y su ego no soportaba que un actor al que ella siempre consideró un subordinado tuviera un altar más grande en el corazón de la gente. Esa declaración fue la gota que derramó el vaso, demostrando que su ambición no respetaba ni la paz de los muertos. Hoy, esa mujer vive en una mansión que se ha convertido en un mausoleo de soledad. Se dice que camina por los pasillos manteniendo una puesta en escena de dolor eterno que ya nadie cree. Su batalla se ha vuelto digital. Utiliza sus plataformas para atacar a cualquiera que ose recordar a los demás actores como piezas clave del éxito. Para ella, el triunfo fue solo de Roberto, y su labor es protegerlo de los aprovechados. Pero la realidad es mucho más amarga. Los verdaderos enemigos nunca estuvieron fuera de la casa. Estaban compartiendo la mesa con el genio mientras le susurraban al oído quién debía ser el próximo en ser borrado de la historia. Es desgarrador ver cómo la vecindad, ese símbolo de humildad y apoyo mutuo, terminó convertida en una marca en disputa y en un campo de batalla legal donde el amor fue reemplazado por el rencor más puro. Florinda logró algo que parecía imposible: manchar la nostalgia. Ahora, cuando vemos un episodio antiguo, ya no solo vemos risas, vemos el rastro de la manipulación, el aislamiento de un hombre brillante y la destrucción de una familia de actores que fueron usados y luego desechados. La estrategia de Florinda fue efectiva para quedarse con el dinero y el control legal, pero el precio fue el desprecio de todo un continente. En el juicio de la opinión pública, ella siempre será la villana, no por el personaje que interpretaba,
sino por la mujer real que decidió apagar las luces de la vecindad para quedarse sola en el escenario. El imperio está en ruinas, no por falta de talento, sino por el peso muerto de una codicia que no conoció límites. La mujer que juró ser la sombra protectora de Roberto terminó siendo el eclipse que ocultó su luz para siempre, dejando tras de sí una historia de traición que ni el paso del tiempo podrá borrar. El ocaso de un imperio nunca es silencioso. Suele estar acompañado por el crujir de las traiciones y el eco de las verdades que el tiempo se niega a enterrar. En este último acto de la tragedia que consumió a la vecindad más famosa del mundo, nos adentramos en el presente más oscuro de Florinda Meza, una mujer que, tras haber ganado todas las batallas legales, se encuentra prisionera de su propia victoria. La mansión que alguna vez fue el centro de poder de la televisión latinoamericana es hoy un mausoleo de mármol y silencio, donde el aire parece estancado en el resentimiento de las décadas pasadas. Aquí, el suspenso no proviene de lo que se dice, sino de lo que se oculta tras las puertas cerradas y los contratos de confidencialidad que aún protegen los secretos más turbios de la pareja. La agresividad con la que Florinda ha defendido su posición en estos últimos años es el reflejo de una desesperación absoluta. Se dice que no hay movimiento, entrevista o publicación relacionada con Chespirito que no pase por su escrutinio casi paranoico. Ella ha erigido un cerco de hierro alrededor de la imagen de Roberto, convirtiéndose en la única dueña de su voz póstuma. Pero, ¿qué es lo que realmente protege? Los rumores en los círculos más cerrados de la industria hablan de un archivo oculto, de diarios y grabaciones donde un Roberto Gómez Bolaños, en sus momentos de mayor vulnerabilidad, expresaba un arrepentimiento profundo por haber permitido que su musa lo alejara de sus hijos y de sus amigos. Esa es la sombra que persigue a Florinda, la posibilidad de que el mundo descubra que el genio murió sintiéndose un extraño en su propia casa. La intriga alcanza su punto máximo cuando analizamos el destino de las regalías y la desaparición de los programas de las pantallas mundiales. No es una simple disputa de dinero, es una guerra de egos donde Florinda Meza ha preferido ver arder el legado de su esposo antes que permitir que los hijos de Roberto tomen el control que por derecho de sangre les corresponde. Es un acto de sabotaje cultural sin precedentes. Mientras ella se presenta ante las cámaras como la viuda sufriente que lucha por la memoria de su Robert, en las mesas de negociación se comporta como una estratega despiadada que no acepta menos que la sumisión total de la familia Gómez. Su agresividad mediática contra los herederos ha fracturado la imagen de la familia perfecta de tal manera que ya no hay retorno posible. Pero hay un detalle que hiela la sangre a los investigadores de esta historia: el desprecio sistemático hacia los que ya no están para defenderse. La forma en que Florinda ha intentado minimizar el aporte de figuras como Angelines Fernández, la bruja del 71, o de Horacio Gómez Bolaños, el propio hermano de Roberto, revela una necesidad patológica de ser la única sobreviviente relevante del fenómeno. Ella quiere que la historia cuente que el éxito fue un binomio exclusivo entre Roberto y ella, borrando la magia colectiva que hizo vibrar al mundo. Es una operación de borrado histórico ejecutada con una precisión quirúrgica, donde cada anécdota es manipulada para dejarla a ella como la heroína y a los demás como simples comparsas envidiosos. El misterio que rodea sus últimos años en Cancún sigue alimentando las teorías más oscuras. Testigos aseguran que en sus últimos meses, Roberto vivía en un estado de aislamiento casi total, donde incluso el acceso de sus hijos estaba rígidamente controlado por el personal de confianza de Florinda. ¿De qué tenía miedo ella? Temía que Roberto, en un último arranque de lucidez, cambiara su voluntad o buscara el perdón de aquellos a quienes hirió por orden de ella. La agresividad con la que ella hoy ataca cualquier mención a la manipulación sugiere que hay una herida abierta que no logra sanar. No es solo defensa propia, es la reacción de alguien que sabe que la verdad está arañando la puerta. La vecindad está muerta. Los actores que sobrevivieron, como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves, han tenido que reconstruir sus vidas lejos de la sombra tóxica de la pareja presidencial del humor. Mientras tanto, Florinda Meza se aferra a un trono de cristal,
rodeada de premios que no le devuelven el afecto del público. El desprecio que siente gran parte de la audiencia no es por los golpes que doña Florinda le daba a don Ramón, sino por la frialdad con la que la mujer real golpeó la dignidad de una familia y de un elenco entero. Esta es la verdad desclasificada que muchos temen decir. La viuda negra del entretenimiento no solo se quedó con la fortuna, se quedó con el silencio de un genio que murió mucho antes de que su corazón dejara de latir. La traición final de Florinda Mesa no fue un acto único, fue un proceso lento de asfixia emocional que terminó por destruir el corazón de la comedia en español. Hoy, el suspenso continúa mientras esperamos el día en que los contratos expiren y los que callaron por miedo finalmente puedan hablar. Hasta entonces, la mansión de Cancún seguirá siendo un recordatorio de que la ambición desmedida puede comprar el poder, pero nunca podrá comprar el amor de un pueblo que sabe reconocer a un villano, incluso cuando éste se viste de luto y finge llorar ante las cámaras. El telón cae sobre una vecindad en ruinas, donde el único sonido que queda es el de una mujer contando sus monedas en medio de la más absoluta y aterradora soledad. Si este recorrido por las sombras de la vecindad te ha dejado sin aliento, no permitas que la verdad se quede oculta. El misterio de Florinda Mesa y el destino final de Chespirito es solo la punta del iceberg de lo que estamos revelando. Suscríbete ahora mismo a Vidas de Impacto. No dejes que te cuenten la historia oficial. Aquí desnudamos la realidad que las grandes televisoras quieren silenciar. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en entrar al próximo capítulo de esta serie documental. Cada semana traemos detalles más agresivos y revelaciones que sacudirán tu memoria. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que Florinda fue la protectora de un genio o la arquitecta de su soledad? Déjanos tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión. El debate está más encendido que nunca y tu voz es fundamental en esta investigación. Y si crees que tus amigos y familiares merecen conocer la cara oculta de sus ídolos, comparte este video en todas tus redes sociales. Ayúdanos a que la verdad llegue a cada rincón del mundo. La vecindad ha cerrado sus puertas, pero en este canal apenas estamos abriendo las cajas prohibidas. Suscríbete y forma parte de la resistencia por la verdad.